¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el webinar del nivel 1 de educadores acuáticos de Cefoprea. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es qué diferencia hay entre la metodología que utilizaba Montessori a una metodología conocida como holística. Primero hay que diferenciar que el concepto holístico se refiere a un trabajo integral que incluye la parte espiritual, la parte emocional, la parte afectiva, la parte social y cognitiva en una sola estructura y trabajando al mismo tiempo todos los elementos como un todo. Eso evidentemente es parte del trabajo en cualquier metodología humanista, pero Montessori fue, digamos, la principal impulsora de la metodología conocida como constructivismo. Constructivismo es una corriente educativa que pretende partir de el conocimiento que la persona ya tiene, puede haberlo adquirido en cualquier otro ámbito, lo pudo haber aprendido viendo, copiando a sus hermanos, conviviendo, etc. Y a partir de lo que ya tiene de conocimiento, nosotros ayudamos a construir junto con el alumno en una relación de iguales, de profesor y educador y alumno están, digamos, en una participación activa de iguales, para lograr el conocimiento. Eso se llama constructivismo. Esta es básicamente la diferencia fundamental entre ambas corrientes. Alguien nos pregunta las competencias de aprendizaje, ¿cómo se utilizan en esto? Bueno, hay que entender que existe algo que llamamos enseñanza basada en competencias. ¿Qué quiere decir esto? Nada que ver con competir buscando una medalla, un triunfo o ser primero o segundo lugar. Hablamos de competencias en el sentido de ayudar al alumno a ser competente, no solamente ser hábil. La competencia consiste en utilizar mis conocimientos, mis habilidades, mis capacidades y mis actitudes. Todos los recursos de lo que yo dispongo las utilizo para resolver una necesidad de manera exitosa y eficaz. Ser competente significa ser capaz de utilizar en la práctica correctamente esos recursos. Es cuando lo utilizo, cuando soy competente. La enseñanza basada en habilidades, la enseñanza tradicional te dice tú tienes que saber patear, flotar, respirar, saltar, y me pongo a trabajarlos por separado, como suponiendo que al hacerlo tú vas a poder entender cómo utilizarlo. Y no siempre es lo mismo saber hacer la patada que saberla utilizar. Es como si yo me leo todos estos libros, pero no entiendo nada, o lo leo, lo entiendo y no lo aplico. Entonces no soy competente. Seré competente cuando de ese conocimiento le dé una utilidad práctica que me ayude a resolver un problema, una necesidad. Yo soy competente cuando soy capaz de resolver mis necesidades. Hay una pregunta relacionada a cómo el sistema locomotor humano, es decir, los músculos, los huesos, los tendones, los ligamentos, toda la estructura neuromuscular y ósea, actúa en el movimiento en el agua. Bueno, estaríamos hablando ahí de biomecánica. Y de esto vamos a hablar de manera mucho más profunda en el nivel 2 y 3 de educadores o en los niveles de entrenadores. Pero para dar una respuesta básica, les diría, el cuerpo en el agua trata de adoptar la posición más hidrodinámica, que sería el cuerpo lo más angosto y lo más largo posible, buscando una línea hidrodinámica. Manteniendo esa línea, intento no perder la linealidad y la llamamos también horizontalidad en el agua, con lo cual puedo aprovechar mucho más cada brazada y cada patada. Voy a utilizar los brazos como la principal herramienta para propulsar mi cuerpo, que es la palma de la mano, el antebrazo, haciendo una gran pala que lleva agua hacia los pies, y eso me permite un impulso hacia la cabeza. La coordinación brazos-piernas en cada estilo tiene una dinámica diferente, y lo importante es que el aparato locomotor es el instrumento que utilizo para entenderme con el agua, por lo tanto requiere también un proceso previo, no solo de mecánica, de técnica, sino de conciencia corporal. Y esto no es posible a menos que previamente haya tenido un aspecto de adaptación y seguridad en el agua, una conciencia corporal en el agua, y entonces surgirá la técnica. Es solo así como puedo aprovechar los recursos del aparato locomotor humano para el desplazamiento en el agua.
Bien, hay una pregunta en relación de por qué no es recomendable usar tanto aletas en el proceso de entrenamiento o en el proceso de enseñanza. En primer lugar, tenemos que entender que las aletas fueron creadas para el buceo, no para la natación. Después, la natación las puede utilizar como un recurso para enriquecer habilidades, hacerlas más dinámicas, más interesantes. Pero, cuando yo utilizo una aleta, estoy condicionando un gesto motor diferente al natural. Es como si le hubiera puesto una extensión a mi pierna. Al tener una pierna más larga, el movimiento de ciclo es más lento. Una persona se queda con la sensación de que me pongo una aleta y nado más rápido, pero mi trabajo de piernas es más lento. Si no llevara aletas, haría 60 ciclos de patada por minuto, y si llevo aletas, tendré mucho menos patadas por minuto. Esto va generando un gesto motor que se habitúa, se automatiza, y cuando le quito la aleta, esta persona patea menos de lo que pateaba antes. Por otro lado, si yo tengo que cubrir una distancia con una aleta, estoy haciendo 30% menos esfuerzo físico, gasto menos kilocalorías y gano menos capacidad aeróbica. Yo me quedo muy contento porque nadé 2000 metros, pero es como si hubiera nadado 1200. Entonces es una falacia y es una manera de hacerse tonto uno solo. Es como si yo digo, salí a trotar 15 kilómetros, pero llevaba patines, ¿eh? Bueno, pues entonces el esfuerzo ya no fue el mismo. Bien, otra pregunta es en relación a que si hacer medusitas, posiciones como de cochinito, etcétera, pueden ayudar a la adaptación para empezar la flotación en posición ventral. La respuesta es sí. Cualquier ejercicio de exploración, sea natural, espontáneo, dirigido, tenga un nombre o no lo tenga yo un control específico de todas las posiciones del cuerpo o no la tenga, la pura vivencia del cuerpo en el agua, intentar posturas, juegos, a través incluso de actividades que ni siquiera el niño tiene conciencia que está aprendiendo una habilidad técnica, los podemos denominar como juegos motores también. Es decir, que trabaja una habilidad vendiéndosela al niño como un juego. Todas esas habilidades pueden ser muy útiles para adquirir al final el control del cuerpo en posición ventral y aprender a mantener una apnea mientras la cara está bajo el agua, liberar las vías respiratorias, entonces inhalar. Hay que hacer un montón de diferentes variantes de estos ejercicios y por supuesto que esto enriquece y favorece la adquisición de la posición ventral para la flotación que queremos en algún momento llegar a conquistar. A esto es a lo que yo le llamo conquista natural y espontánea, voluntaria del alumno y no por imposición. Bien, hay otra pregunta muy específica y hay que hacer una diferenciación. Hablan de gente que tiene pánico, que tiene mucho miedo. El pánico es un miedo irracional, es un miedo inexplicable que muchas veces tiene raíces muy profundas. Eso es un caso patológico de miedo. El pánico puede hacer que una persona incluso se infarte si no lo controla. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. En todos los casos, el haber llegado a una experiencia negativa en el agua te puede desarrollar esta reacción de pánico. Para lo cual, la única manera de poderlo disipar es confrontarlo. El miedo solo se controla enfrentándolo. Pero vamos a tener que ayudarlos de manera muy progresiva. Idealmente en una sesión particular, donde a lo mejor empezamos solamente mojando los pies, sentados en el agua. Buscamos una profundidad muy baja, a veces de 40 centímetros, y los sentamos en el piso. Van a tener el agua por aquí, van a estar con las manos apoyadas en el piso, la planta de los pies en el piso y la cadera. Se llama apoyo de 5 puntos. 2 plantas de los pies, 2 palmas de la mano, la cadera. Y ahí me empiezo a balancear un poco de lado, permitiendo que el agua quede más o menos a esta profundidad. Y poco a poco me voy a lavar la cara, el agua va a la cara, y yo me mantengo con la cara fuera de la superficie. Poco a poco le voy a pedir que levante una pierna para que se quede en 4 puntos, después la otra, después las 2 manos para que se queden 3 puntos de apoyo. Finalmente apoyo las manos, la cadera y levanto los pies y voy haciendo balanceos de exploración y desequilibrio sentado. Bien, hay una pregunta que no estoy seguro si entendí bien, pero intentaré responder si entiendo bien. Es cómo ayudar con algún modelo psicológico, dice, a ir ganando confianza. Bueno, lo que tenemos que entender es que nuestra psique responde justo a partir de los mecanismos que le impone el instinto, que es el cerebro reptil, después
las emociones que son dependientes del cerebro límbico o emocional, y también el procesamiento racional de una situación que puede percibir como amenazante, aunque a veces no lo sea. Lo importante es entender que cuando yo quiero que una persona vaya avanzando en su aprendizaje, tengo que respetar lo que decía Vygotsky, que es llevarlo a su zona de desarrollo proximal. Yo estoy en el escalón número 3 y quiero avanzar al 4. El siguiente nivel es expandir mi zona más cercana, que sería avanzar un poco por adelante de donde estoy hoy. Eso requiere paciencia y entender que estando en las habilidades que yo domino, estoy en una zona de confort y de seguridad. Tengo que abandonar la zona de seguridad e introducirme al mundo desconocido que me representa muchos desafíos y no sé qué va a pasar. Eso implica vencer una barrera del miedo o de la inseguridad, y solo lo puedo hacer si me ayudan a ir de manera muy gradual y muy progresiva. Bien, algunos preguntan acerca de los métodos de enseñanza. Primero hay que entender que esos métodos se pueden también usar como estilos. Hay gente que tiene un estilo de enseñar, pero puede ser un método cuando se hace de forma sistemática. Voy a hablar de los más importantes. Esos no son los únicos, existen muchos otros, pero los más utilizados son mando directo. Sus fortalezas es que me permite más control del grupo, trabajar con más alumnos, garantizar mejor la seguridad y supervisar de manera más cercana la ejecución. Su desventaja es que el alumno es muy pasivo, que no tiene una demanda hacia la parte cognitiva, tiene una muy pobre participación social y su actuación como protagonista es realmente limitada. Sin embargo, es un método que, por las bondades que tiene, es el más utilizado. Cabe decir que no existen métodos buenos y métodos malos. Unos son fuertes en algunas cosas y débiles en otras. Al conocer fortalezas y debilidades de todos, yo puedo combinarlos y sacar más provecho. Otro método se conoce como asignación de tareas. Este método se utiliza para trabajar con grupos heterogéneos. ¿Cuándo tenemos un grupo heterogéneo en la natación? Siempre, aunque los pongamos de la misma edad y del mismo nivel. Para poder trabajar con grupos heterogéneos, el método de asignación de tareas me permite que todos salgan al mismo objetivo.